Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. Se va a manifestar como lo hizo con el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo escribió: y cuando plugo a Dios manifestar a su Hijo en mí. Es decir, miraban a Pablo y miraban a Jesús. Eso quiere decir que en el final de los tiempos va a haber un avivamiento tan grande, tan maravilloso, tan poderoso, en donde el Espíritu de Dios va a entrar en nuestras entrañas. Bueno, ya está en nuestras entrañas, pero se va a derramar absolutamente a nuestra alma y a nuestro cuerpo, que cuando miremos, Jesús va a estar viendo por medio de nosotros. Cuando hablemos, las palabras de Dios muchas veces van a estar saliendo por nuestra boca. Cuando oigamos, cuando caminemos, cuando toquemos, cuando palpemos, y se va a manifestar a Jesús en nosotros. Esa va a ser la parte. Esa va a ser el principio de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Por eso es que la Biblia dice que la creación entera anhela ardientemente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque cuando nosotros nos empecemos a manifestar al mundo, la creación entera va a saber que el tiempo de su redención está cercana. Y a nosotros ya no vamos a saber que nuestra redención está cercana, y ahí nos vamos a sentir regenerados, y ahí nos vamos a sentir absolutamente redimidos, y ahí nos vamos a sentir en otra dimensión, en la tierra de los vivientes. ¿Me están dando a entender? Démosle un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Pero aquí es en donde yo quisiera hacer un alto. Todo esto está muy bonito, todo eso está glorioso. Yo quiero participar de esa gloria. Pero resulta que en esos versículos el apóstol Pablo metió unas cosas que parecería que no fueran. Porque dice: dando retribución a los que no conocen a Dios, verso 8, y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia de Dios. Entonces, hermano, paremos aquí. Aquí hay dos grupos. Dos grupos de los malos, pues, de los que pierden. Porque ya vimos los otros grupos en donde el Señor se va a manifestar en sus santos. Ese es un grupo aparte. Va, pues, ese es usted y yo. Primero Dios, ¿verdad? ¿Cuántos se apuntan en ese grupo? Aleluya. ¿Se imagina usted siendo visto como que fuera el Señor Jesús sobre la tierra, poniendo las manos sobre los enfermos y sanando los enfermos, y usted caminando? Mire cómo Pedro había impactado tanto a la sociedad en donde él se movía, que cuando estaban enfermas las gentes, le sacaban a los enfermos para ver si la sombra les pegaba y se sanaban. No dice la Biblia, no dice que se hayan sanado. Eso no lo dice. Seguramente se han de haber sanado. Lo que sí dice es que sacaban a los enfermos. ¿Por qué lo harían? Porque miraban unas grandes sobrenaturalidades en ellos. En nosotros se van a ver muchas cosas increíbles. Ahí va a haber increíbles para el mundo. Y la gente va a decir: grandes cosas ha hecho Jehová con estos fanáticos locos, aleluyas. Pero ha hecho grandes cosas Jehová. Aleluya. Sin embargo, en el verso 8 hay dos grupos más, le dije. Unos son los que no conocen a Dios, y otros son los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. No es lo mismo. Mire, hermano, no es lo mismo no conocer a Dios que no obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesús. A mí me da la impresión que uno de estos son aquellos que nunca quisieron nada con el Señor Jesucristo, los que no conocen a Dios. Pero los otros sí conocieron al Señor, sí aceptaron al Señor, sí tuvieron comunión. Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 10 relata de este tipo de gente
que en uno de estos versículos y capítulos dice que estos un día fueron participantes de los dones, un día fueron participantes de la unción, tal vez hasta profetizaron, tal vez hasta predicaron, pues, y después se hicieron para atrás, apostataron de la fe, apostataron, se divorciaron de Cristo. Bueno, entonces lo interesante es que estos, los dos, tanto los que no conocían como los que sí conocían pero no obedecieron, los dos van a ser llevados al castigo. Estos dos grupos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Pero impresionante, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Wow, esto está serio. Porque la presencia del Señor es una palabra griega mejor dicho, la presencia es una palabra española, pero que proviene de una palabra griega que es parusía. Lo que está diciendo es, a estos los van a excluir de la parusía del Señor. En otras palabras, el Señor se va a aparecer en la tierra y a ese tipo de personajes los van a excluir. Tanto a los que no conocieron a Dios como a los que habiéndolo conocido no obedecieron el evangelio del Señor Jesucristo. Los van a excluir. Y por eso allá en Apocalipsis capítulo 2 se dice: arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y no sabrás a la hora que vendré. Eso quiere decir que si nosotros nos arrepentimos y llenamos los requisitos que Dios quiere que llenemos, vamos a saber. Por lo menos nos van a avisar, aunque sea 5 minutos antes. Nos van a decir: ahí voy, ahí llego, apresúrense, aperciban su oído, prepárense. Y nosotros le vamos a poder decir junto con el Espíritu Santo: amén, ven Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dice: ven, ven, ven. Démosle un aplauso bien fuerte al Señor. ¡Aleluya! Ahora, antes de llegar a ser excluidos de la parusía y de la gloria, eso es un castigo entonces. Hermano, ser excluido de la parusía es un castigo. Entonces, antes de ser excluidos de la parusía, nosotros tenemos que ver si no andamos por el camino de aquellos que fueron excluidos alguna vez o expulsados alguna vez. Y en la Biblia se nos habla de gente salva y de gente perdida, de gente que tenía bendición, de gente que tenían promesas, de gente que eran familia cercana de los más altos personajes bíblicos, que fueron excluidos. Eso quiere decir que Dios no anda viendo si tú eres un niño bonito. Dios, si tú cumples con el Señor, si tú amas al Señor con todo tu corazón, Dios te ayuda, te protege, te manda a sus ángeles alrededor de ti y hace un montón de cosas. Pero en el momento en el que tú empiezas a desobedecer a Dios, Dios no va a aguantar berrinches ni va a aguantar a hijos malcriados, los va a corregir. Está serio eso, ¿verdad? Porque a veces nosotros a nuestros hijos les ofrecíamos, pero no les cumplíamos. Si yo vuelvo a saber que andas en esas, mijo, te va a caer. De una vez te digo, ponete pantalón doble de lona porque te va a caer con chicote caballo. El patojito la primera vez se puso pantalón de lona doble, pero como se dio cuenta que su papá no le cumplió, entonces mi papá es un mentiroso. Siempre me ofrece, por eso es que muchas mamás llegan a preguntarle a uno: ay hermano, ¿qué hago con este patojo? No me hace caso, y mire, hasta lo amenazo y a veces le doy. Sí, pero a veces lo que pasa es que lo amenaza y no le cumple.
le advierte y no le cumple. Entonces el niño sabe que usted le está mintiendo. Por eso es necesario que nosotros, cuando le ofrezcamos algo a nuestros hijos, en lo positivo se lo cumplamos, pero cuando lo positivo también es disciplina. Te va a caer, lo volvés a hacer y te va a caer. No juegue con él. Lo vuelve a hacer con el dolor en su corazón, hermano, con la mazacuata en el pescuezo tal vez, pero con el chicote en la mano. ¡Pau, pau, pau! Y después váyase a llorar usted a su cuarto también. Él a su cuarto a llorar y usted al suyo a llorar, ¿verdad? Y a temblar, porque ya uno de viejo, hermanos, a temblar se pone, ¿verdad? Sí, a uno, mire, hermano, uno pasa los 35 años y una cólera y se queda temblando uno. Todos se quedan riendo, ¿eh? Pero si uno les da duro, no se quedan tan riendo. Dios, cuando dice que te va a castigar, te castiga. Dios, cuando dice que te va a disciplinar, te disciplina. Dios, cuando te promete una bendición, te la da. Dice la Biblia que Él vela sobre sus promesas que te hizo para cumplírtelas. Maravilloso el Señor, ¿verdad? Entonces las exclusiones son tremendas, hermano. Acompáñenme y empecemos a chequear algunos hombres que fueron excluidos. Y fíjense que ahí no estoy hablando de perdición ni de salvación. El hecho que sean excluidos de la presencia de Dios, de la parucía, yo no estoy hablando de que se perdieron. Tal vez les va a tocar ir a lavar sus ropas a la gran tribulación. No sé cuántos se apuntan, pero yo no. Génesis capítulo 3. Hermanos, ¿cuántos se apuntan para el primer turno? ¿Sí? Pero hay examen de admisión. ¿No importa? Va pues, gloria a Dios. Génesis capítulo 3, en el versículo 23 dice de la siguiente manera. Tal vez desde el versículo 22 para que nosotros tengamos el contexto de lo que sucedió ahí. Entonces Jehová Dios dijo: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino de la vida. Hermano, ay Dios, esto sí se pone delicado. Porque mire, yo quisiera que usted me ayudara a predicar esta noche, según su concepto, según su criterio teológico. Cuidadito con usted, ¿va? Adán se salvó o se perdió. Se salvó. Estamos de acuerdo. Yo también creo lo mismo. Según su criterio teológico y su conocimiento de la palabra, a estas alturas que estamos leyendo en el versículo 23 y 24, él había sido perdonado o no. ¿Ah? ¿Por qué dice que sí? ¿Ah? Oh, porque los había cubierto con pieles, ¿verdad? Es decir, que casi podríamos intuir que había matado a un corderito, le había quitado la piel y de la piel del corderito se había hecho la piel que iba a cubrir al hombre y a la mujer. Estaban cubiertos, pero los quitaron del paraíso. Entonces aquí tenemos a unos que los excluyeron de la presencia de Dios, sin ser perdidos, siendo salvos. Los excluyeron de la presencia, pues los excluyeron del lugar santísimo, hermano. Yo creo que no hay cosa peor que le pueda suceder a un cristiano que después de haber probado las delicias del lugar santísimo, ya no las pueda volver a probar.
Eso sería más o menos como el hombre que nació siendo rico y después se empobreció. Ese toda la vida, mire hermano, ese toda la vida le va a hablar de lo mismo. Pues mi papá, y puro vagabundo ahí vestido, pero él, pues mi papá era dueño de todo esto que usted mira. Sí, era tiempo pasado. Por eso la gente más insoportable son aquellos que fueron ricos y ya no lo son. Porque hermano, tratan de apantallar con todo, y tienen que tener un modo de vida elevado y que no va con ellos. Fueron. Pero se imagina usted un cristiano que estaba acostumbrado, que cuando de una vez, mire hermano, solo se hincaba y empezaba: Señor, te bendigo, aleluya. Cuando sentía la unción, cuando sentía estaba derramado en lágrimas. Cuando él sentía y abría la Biblia, Dios le hablaba. Cuando iba a oír el mensaje, Dios le hablaba en las profecías, y repentinamente pierde la presencia de Dios. Lo sacan del paraíso por desobediencia. No perdió su salvación, no señor. Adán es salvo, lo vamos a ver en el cielo, pero perdió el paraíso. Así hay muchos cristianos que son salvos, van camino al cielo, pero no tienen paraíso aquí en la tierra. Viven en desierto constante. ¿Por qué? Porque no obedecen la voz de Dios, porque no obedecen los mandatos de Dios. Dios les dice hacia la derecha, ellos se van hacia la izquierda. Dios les dice a la izquierda, se van a la derecha. Dios les dice váyanse recto y se van por los lados. Usted no es así, ¿verdad? Gloria a Dios. Saber para quién será este mensaje, hermano. Vino bravo, hermano Sergio. No vine bravo. Nosotros no fuimos los que escribimos la noticia. No, si yo ya sé que ustedes no lo escribieron. Yo lo que le quiero trasladar es que pueden haber cristianos cubiertos con las pieles del cordero, que han conocido el paraíso y que Dios se enojó con ellos, y aunque viven, respiran y llegan a las iglesias, hay una espada de fuego que no permite que entren al paraíso nuevamente. ¿Y ahora cómo hacer para ganar eso? Y pongámoslo más cardíaco, porque culpa de Adán, diría aquel, ¿verdad? Culpa de Adán. Mucha gente dice: ese Adán, hombre, ¿qué fue lo que hizo? Aunque no lo podemos culpar, porque dice: por cuanto todos pecaron. No dice por cuanto Adán pecó. Sería bien fácil si la Biblia dijera: por cuanto Adán pecó, todos están destituidos. No dice así, dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Así que no le echamos la culpa a Adán. Pero miremoslo así solo un ratito. Él tuvo el paraíso. Por lo menos él tuvo el paraíso, hermano. Caín y Abel no tuvieron paraíso. Cuando él les decía: pues fíjense mis hijos, que cuando yo estaba en el paraíso, algún día se le había salido a él, ¿verdad? Fíjense que cuando yo estaba en el paraíso, de este tamaño eran las uvas, miren, y sin semilla. ¿Se imagina usted una uva de ese tamaño sin semilla? A mí como me gustan las uvas, pero la semilla es lo que lo hace pedazos a uno, ¿verdad? Pero una uva está de ese tamaño, ¿verdad? Yo me imagino que Caín, que era el que amaba la tierra, se le quedaba viendo, bien bravo. Dice: ¿por qué está tu rostro así tan enojado? Le decía Adán a Caín, si platicaba con él. No dice la Biblia que han platicado, pero si platicaba con él: ¿por qué estás tan enojado? Le decía. Solo refunfuñando vivís. Sí, le decía Caín. Es que yo no conocía el paraíso y vos sí. ¿No será que muchos de los problemas que nosotros tenemos en nuestros hogares es porque no tenemos paraíso?
¿No será que muchas de las peleas entre nuestros hijos y muchas de las rebeliones entre nuestros hijos es porque perdimos el paraíso? Y vaya, por lo menos Adán tuvo la dicha de conocer el paraíso, pero Caín y Abel no. Ellos no tuvieron la dicha de conocer el paraíso. Y como uno sale corregido y aumentado, como a este lo expulsaron, a Caín también, pero a Caín ya no lo expulsaron del paraíso. Entonces hay cristianos que pierden el paraíso, y al perder el paraíso, aunque se salven ellos, pierden a sus hijos. 2 hijos perdió en un solo día. Uno mató al otro, entonces perdió al muerto. Y después maldijeron al otro, perdió al otro. Caín y Abel, Ishkamik, los 2. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para conseguir el paraíso si lo hemos perdido? ¿Alguien me puede dar una idea, por favor? ¿Cómo hacemos? ¿Conseguimos una visa para el paraíso? ¿Nos volvemos socios de Ronel Tours? ¿Pagamos un charter al paraíso? ¿Cómo hacemos para retornar al paraíso? ¿Ah? Arrepentirse, dice hermano. ¿Perdón? La sangre de Cristo, dice. Pero tomemos en cuenta que habían matado al corderito y ellos perdieron el paraíso. Obedecer a Dios, dice el hermano. Clamar, bueno, mire, le voy a decir, pues, porque ¿cómo hacemos para conseguir el paraíso? ¿Por qué no le preguntamos al ladrón en la cruz? ¿Qué le ofrecieron a él? Él dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso fue lo que él dijo, eso fue lo que él pidió. ¿Qué le dijo el Señor? En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, dicen unas Biblias. Otras dicen: en verdad te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. La cosa es que le prometió el paraíso. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para retornar al paraíso? Morir. La única forma de regresar al paraíso es morir, muriendo y muriendo a la par del Señor, creyendo en el Señor. Oye, hermano Sergio, pues eso la puso difícil usted, dirá alguien por ahí, ¿verdad? Porque entonces usted quiere que yo me muera, hermano. Sí. Sí, pero no que vaya al final de la 20 calle, no. Ni a ningún otro cementerio, no. Pero yo lo que quiero, Dios lo que quiere de todos nosotros es que muramos a nuestras propias pasiones, a nuestras propias metas, a nuestros planes, a nuestros propios planes, y crucificados juntamente con Cristo podamos decir como el apóstol Pablo: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces habremos muerto verdaderamente. Démosle un aplauso bien fuerte al Señor. Aleluya. Ahora mire, morimos y regresamos al paraíso. Fácil, ¿verdad? Eso de morir está cardíaco, hermano. ¿Por qué? Porque la muerte nosotros no muchito la entendemos bien. Muerte quiere decir separación. Cuando nosotros nos separamos, cuando nosotros nos santificamos, cuando nosotros nos consagramos, cuando nosotros nos apartamos de las cosas que a Dios no le agradan, estamos muriendo. Poco a poco, digamos, si a ti Dios no te pide que mueras absolutamente todo, porque sería imposible.
sino nos pide que como la conquista de Canaán se vaya haciendo parte por parte. Primero Jericó, después Jai, después Gabaón, después los 5 reyes que se unieron contra los israelitas, y después hasta que llegue a conquistarse toda Canaán. Dios quiere entonces ir tratando uno por uno tus problemas. Dios quiere ir tratando una por una las áreas que nosotros tenemos. Por ejemplo, si el área que es afectada es el área de la infidelidad, o el área de la sexualidad, o qué sé yo qué área, Dios empieza a mostrarnos su gloria, a mostrarnos su gracia, y empezamos a tener victoria y liberación en una de esas partes. Por eso la vida cristiana siempre vamos a tener ocupación. Siempre, 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 siempre vamos a estar ocupados. Los que trabajemos para Cristo siempre vamos a estar ocupados, no preocupados, ocupados. Siempre hay que hacer, fíjese usted, rico, ¿verdad? ¿A usted le gusta trabajar? ¿O usted es pariente del negrito del batey? Hay que trabajar mucho, hermano. Y hay que trabajar en la obra de Dios. Entonces, cuando usted reconozca un área en su alma, no se deprima. Cuando usted mire defectos en su manera de ser, no se deprima. Dele gloria a Dios, porque Dios le está dando la oportunidad de sojuzgar esa área que está descubriendo en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando, digamos, usted se da cuenta de algún error que usted cometió. Por eso es importante que nosotros sepamos aceptar nuestros errores, hermano. Porque el que no acepta sus errores, ese pues no tiene errores, ¿verdad? Tiene horrores. Pero si nosotros aceptamos nuestros errores, decimos, no, yo fallé en esto, y entonces vamos delante del Señor. Señor, qué miserable de veras, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí. Así iba él, como decía aquel publicano, no soy digno de levantar los ojos, sé propicio a mi pecador. Él había descubierto a saber qué pecadote se había echado, como era cobrador de impuestos, a saber cuánto se había embolsado de los contribuyentes. Y tenía una casona, una tremenda, pero tenía en la lipidia a toda la gente y al Estado también. Eso solo pasaba antes, gracias a Dios. Entonces, cuando él llegó un día al templo, se arrepintió profundamente. Se le ha venido a la mente a la viuda aquella que le arrebató el último centavo que tenía, y su muchachito llorando, y el Espíritu Santo lo ha redarguido, y él estando queriendo orar, haber dicho, Señor, que soy un desventurado, y se oyó un amén. Pero no era del cielo. En el cielo no había nada, hermano, solo silencio, esperando. El amén era del fariseo. Señor, soy un desventurado. Amén, Señor. Habla, Padre. Porque los fariseos siempre dicen, habla, Padre, cada vez que no les está cayendo a ellos. Cuando le está cayendo al vecino, habla, Padre, habla, Padre. Pero cuando le está cayendo a ellos, solo medio se hacen los quites. ¿Cómo no vino mi suegra? Ese era para fulano de tal, ese era para mengano. Se pone cardíaco el mensaje, ¿verdad, hermano? Pero sigamos. Y ese hombre entonces, llorando, gimiendo, reconoció un pecado tremendo que tenía en su corazón, en su vida, y dijo, Señor, yo no soy digno de ti, sé propicio a mi pecador. ¿Sabes qué? Méteme debajo del propiciatorio donde cae la sangre, pues la única manera como podría ser aceptable. Y dice la Biblia, descendió justificado primero que el otro, porque el otro por sus propias justicias quería hacer las cosas. Dios es un buen Dios. Dios es un buen Dios. Y cuando Dios permite que a nosotros se nos vean nuestros pies de barro, es para bajarnos los humos.
como el pavo real. Ese es el ejemplo que más me gusta a mí, porque usted mira al pavo real y empieza a caminar así, puro chompipe. Y de repente hace... Y toda, usted vaya a la aurora y va a ver ahí pavo real. Y entonces enseña todo su plumaje el pavo real. Y no los ha visto. Hasta despacio se da la vuelta el pavo real. Fotos, aplausos, cámara, acción, luces. Y de repente el pavo real se mira las patas. ¿No le ha visto las patas al pavo real? Pobre hermano. Pobre. Ahí sí que no hay dos glorias juntas, ¿verdad? Y cuando él se mira las patas, se le quita lo creído. Así somos nosotros muchas veces. Así somos nosotros muchas veces que se nos mira un montón de cosas buenas. Decimos, no, de plano que yo ya, a mí solo las alas me hacen falta para irme al cielo, Señor. Yo, San Sergio, me voy a llamar. Y de repente, el Señor en su misericordia no hace público muchas veces los defectos, aunque a veces sí. Pero cuando Dios nos muestra nuestros propios defectos y nosotros nos damos, ay Dios mío, pero ¿por qué hice esto, Señor? Nos vimos los pies de barro. Por no decir las patas del pavo real, Hermano. De tal manera que Dios está tratando con nosotros porque nos ama, nos quiere. Somos sus hijos, somos su tesoro. Nosotros somos como el Israel de Dios, somos su especial tesoro. La Biblia dice en el libro de Salmos, cuando habla de Israel, Israel es mi especial tesoro. No es su tesoro, su especial tesoro. Nosotros también somos su especial tesoro. Entonces Él tiene cuidado de nosotros, nos disciplina y nos recuerda lo que somos. Démosle un aplauso bien fuerte. Aleluya. Bueno, Adán perdió el paraíso, aunque no perdió la salvación. Perdió el paraíso, el pobre. Y para regresar al paraíso, ya sabemos, hay que morir. Es la única forma. Sigamos acá en el capítulo 4 y miremos otro que lo expulsaron. Es decir, lo excluyeron. Lo excluyeron. Capítulo 4, versículo 11. Desde el 10. Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Qué tremendo, hermano. Qué terrible, qué terrible. Mire, entre paréntesis, solo quiero decirle una cosa antes de seguir leyendo. La única sangre que la tierra podía abrir su boca para recibirla y causar bendición era la sangre de Jesús. Por eso cuando el soldado romano le hirió el costado al Señor y brotó sangre y agua, cayó en tierra, la boca abrió su tierra, la tierra abrió su boca. La boca no tiene tierra, ¿verdad? A menos de que le haya pasado la que le pasó a Pablo, que lo hicieron morder el polvo. La tierra abrió su boca y entonces sucedió algo maravilloso. La maldición que había venido sobre Caín por sangre que había caído sobre la tierra se convirtió en bendición por medio del Señor Jesucristo por sangre que cayó en la tierra. Es decir, de la misma manera como vino la maldición por medio de la sangre en tierra, vino la bendición por medio de Jesucristo. Por eso dice la Biblia que la sangre de Jesucristo clama mejor que la de Abel. Porque la de Abel cuando cayó llevó maldición para el hermano y además clamaba por venganza. En cambio la sangre de Jesucristo cayó en la tierra y clama por misericordia. Cada vez que alguien peca dice: Padre,
aquí está mi sangre, misericordia pido para esos. Aleluya. Démosle un aplauso bien fuerte al Rey. No, esto se pone muy bueno. Bueno, pero sigamos leyendo porque no era ese el punto. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado. Solo otra cosita. Mire qué maldición, nota la que le echaron a Caín, ¿eh? Vas a cultivar y no te va a dar la respuesta, la fuerza, la tierra ya no va a tener el mismo vigor. Y Jesús, como semilla, cayó en tierra e hizo la tierra productiva otra vez. Y entonces, fíjese qué lindo, hermano, qué lindo es Dios, hombre. Fíjese que en todo el Antiguo Testamento, absolutamente, usted mira prohibiciones. No coman tal cosa, no coman tal otra, tengan cuidado, la tierra tiene frutos malditos. Cuando Jesús como semilla cae en tierra, entonces le dicen a Pedro: Pedro, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Él cayó en tierra y lo que había sido maldito antes lo hizo bendito Dios por medio de su Hijo Jesucristo. ¡Aleluya! No, hombre, esto de una vez. Démosle un aplauso bien fuerte al Rey. ¡Aleluya! ¡Ay, Dios mío! Entonces dice: cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Oiga, mire el concepto que tenía Caín, hermano. Qué conceptito, ¿verdad? Perdone. ¿Cuál sería un castigo demasiado grande para usted? Aquí entre nos. ¿Qué le dolería mucho a usted? ¿Ah? La presencia de Dios, dice. No salvarse. Digamos, si Dios lo castigara a usted ¿qué sería lo que más le dolería? ¿Ah? No ver su parucía, dice el hermano. Ese sería un castigo horroroso para muchos de nosotros, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál es el castigo demasiado grande para Caín? Leámoslo. He aquí, mi castigo es demasiado grande. ¿Por qué? Porque me arrojas de la faz de la tierra. Y como consecuencia de tu presencia me esconderé. ¿Sabe qué estaba diciéndole? Yo amo mucho la tierra y tú me la quitas. Dios castiga muchas veces con lo que más queremos. Sansón, ¿qué era lo que más quería Sansón? Hasta le habían hecho una canción que decía: tus ojos. Lo que él más quería eran sus ojos. Dice la Biblia en el libro de Jueces: y la mujer fue agradable a sus ojos. Dice la Biblia: y él vio, fue agradable a sus ojos tal cosa, y fue agradable, todo era a sus ojos. Cuando él lo agarraron, le sacaron los ojos. ¿Por qué? Porque era lo que más quería. Quería sus ojos más que a Dios. Y sabe usted que él le dice al Señor: ¿sabes qué, Señor? Le dice: dame fuerzas una vez más para vengarme de los filisteos por causa de mis ojos. Ese sí que de una vez, a veces seguía empecinado con los ojos. Ya se los habían quitado y estaba enchinchado porque se los habían quitado. Bueno, de plano, ¿verdad? Pero pues no, su oración no fue: Señor, dame fuerza para poder salir de aquí. Ay, Señor, tú eres poderoso, yo sé que haces milagros, devuélveme mis ojos para que pueda hacer una obra adecuada en tu gloria, en tu reino, en tu pueblo, en Israel.
No, Señor, dame fuerzas para vengarme de los filisteos por causa de mis 2 ojos. Hermano, cuando a veces te quitan algo, hay que analizar si no era estorbo para ti. ¿Te quitaron tu trabajo tal vez? ¿Te quitaron, qué sé yo? No quiero decir cosas porque tal vez en el decir puedo señalar a alguien dentro de este montón de gente, ¿verdad? Y entonces se sentiría tal vez mal, pero usted analícese. Entonces a este lo arrojaron de la faz de la tierra. Bueno, aquí no me voy a meter en muchos líos, solo le voy a decir una cosa. Yo creo que Caín, mire, si a Adán lo expulsaron del huerto, ¿a dónde lo expulsaron? A la tierra. Entonces ahí él procreó con su esposa Eva 2 lindos muchachitos, gemelos. Y cuando castigaron a Caín, dice que lo echaron de la tierra. ¿A dónde? Pero ¿será que lo echaron del planeta Tierra? ¿O será que lo echaron de un lugar que se llamaba Tierra? Hermano, ¿se da cuenta que él lo quitaron? Bueno, yo creo que lo quitaron de la tierra. Y por eso él era vagabundo y errante en la tierra, porque no tenía lugar cuando regresaba. Porque él regresaba a la tierra. Era vagabundo y errante, no tenía lugar aquí. No era, él venía de mojado a la tierra. Era E.T. Alien. Génesis capítulo 21, versículo 14. Ya vamos a terminar, hermano, que tengo que decirle muchas más cosas, hombre. Génesis capítulo 21. Ay, Dios mío. Versículo 14. Para aplicar la fórmula pastoral, leamos unos versículos antes. Siempre le digo 14, otros versículos anteriores. Qué molesto yo. El asunto, verso 11, tal vez desde el 10. No me pongo de acuerdo yo, ¿eh? Aleluya, vaya que usted me ama, si no, ya me hubiera expulsado. Mire, hermano. Y dijo Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Mas Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho, ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y los dio a Agar poniéndoselo sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió, y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Ay, Dios mío. Ya van 2 expulsados. Uno por no obedecer a Dios, Adán. El otro por matar a su hermano, por envidioso, por no tener fuego en su altar, Caín. En otras palabras, hermano, obedezca a Dios si no quiere perder el paraíso. Y otra cosa, no le envidie el fuego espiritual a nadie. Cuando usted mire que otro tiene y usted no tiene, no se ponga a hablar mal del otro, sino que ¿sabe qué debería hacer? Ir delante de Dios y decirle: Señor, si eso es tuyo, yo también lo quiero, Señor. Y si tú no me lo das, pues enséñame por qué no me lo das. Tal vez no es para mí, tal vez es solo para él, porque la Biblia dice: profetizan todos, sanan todos, hacen milagros todos, predican todos. No, se imagina que todos nosotros predicáramos, hermano. Parecería convención de pericos aquí. ¿Quién oye?
Entonces, cuando usted mire bendiciones en otros, no se las envidie, sino que vaya delante de Dios y dígale: Señor, qué rico. Yo sé que como tú eres bueno y como para siempre es tu misericordia, yo sé que tú tienes algo bueno para mí. Tal vez no lo mismo que para él, tal vez menor, mayor, regular, pero lo que viene de ti no puede ser ni mayor ni menor, tiene que ser bueno. Así que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden del Padre de las luces. Dámelo, Señor, yo quiero lo tuyo. Pero Caín tuvo envidia de su hermano, odió a su hermano, mató a su hermano. Cuidado, no hagamos eso, porque ahora no es necesario meterle una puñalada a nuestro hermano. Simple y sencillamente dice Primera de Juan: el que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que con odiar a un hermano hoy, más que suficiente para ser Caín. Cardíaco, ¿verdad? O como dicen los hermanos de Puerto Rico, caldíaco. Ya se me habían olvidado los puertorriqueños, pero cuando estaba allá en Washington me decía: esto está caldíaco, hermano Sergio. Tan chulos sus hermanos. De la isla del encanto, le dicen. Hay que ministrar la isla. Ok, pero a este le expulsaron. Expulsaron a Adán, ya dijimos. Expulsaron a Caín, ya dijimos. Pero a Agar la expulsaron. ¿Pero por qué la expulsaron? ¿Sabe por qué la expulsaron? Porque un día, dice que interesantísimo es esto. Cuando el niño, el hijo de la promesa, fue destetado, es decir, cuando ya no tomaba ni calostro ni lechita, sino que cuando fue destetado, es decir, de ahora en adelante ya no le iban a dar ni siquiera, ¿cómo es que se llaman esas cosas que tienen sabor a manzana y que compotas? Ya ni siquiera eso, le iban a empezar a dar comida fuerte, sólida, vianda. Eso le iban a empezar a dar. Entonces, cuando le quitaron la leche, cuando le quitaron el alimento que es muy básico, y subió de calidad espiritual su alimento, y él empezó a probar la vianda, el otro se burló de él. La mamá, que representa al Espíritu Santo, dijo: mi hijo no va a heredar junto con el que se burla de él. Un momento, paremos aquí. Mucho cuidado con burlarse de la doctrina. Hay gente que a lo que se dedica nos oye, o también nosotros podemos oír a otros que tal vez van más avanzados que nosotros, porque ¿por qué no? Nos oyen y empiezan a decir: ¿cómo no? Bueno, y empiezan con chinitas ahí pequeñitas, ¿verdad? Un hermano un día vino ahí preocupado: hermano, ore por mí, porque fíjese que cuando yo llego a mi trabajo, los hermanos que también trabajan ahí en mi trabajo me dicen: vos, ¿dónde dejaste parqueado tu platillo volador vos? Porque como nosotros decimos que la creación es tan grande, la creación de Dios, que no estamos solos en el universo. Entonces ya es de burlarse, ¿verdad? Pues por eso, a mí, las bromas yo soy bromista, usted ya se dio cuenta, ¿verdad? ¿O no se me nota? Pero las bromas que se refieren a la doctrina, jamás. Porque a mí el Señor me dijo que eso ni lo pensara. Por eso cuando empiezan, que te voy a contar un chiste, y empiezan, fíjate que estaba Juan y Pedro. No, mira. ¿Qué Juan? ¿Juan Pueblo? Si es Juan Pueblo, sí te lo oigo. Pues si vas a empezar a hablar, entonces no, perdona, no.
No, no me gusta, hermano. Bueno, ay, tan legalista el hermano, lo que quiera, pero yo no quiero que me echen. Y a este lo echaron. Aquí está en el versículo 9, 8 y 9 dice: el niño creció y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Y Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, que le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Cuidadito con burlarse del hijo de la promesa. Cuidado. Porque el que se burla del hijo de la promesa, ya se lo llevó Sandunga. ¿Quién es esa? Dirán, ahí le cuento después. Números. Ya ahorita vamos a finalizar, hermano. Números capítulo 12. Versículo 14. Dice, hoy sí. Dice, pero el Señor dijo a Moisés, Números 12, 14. Si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días y después puede ser admitida de nuevo. Yo cierro mi Biblia. ¿Qué pasó con María? María fue demasiado confianzuda. Uno de los grandes problemas de los cristianos, que los cristianos tenemos, es que Dios pone autoridades, pero deposita su autoridad en hombres. Y como el hombre es alcanzable, tiene pies de barro, se enferma, comete errores y a saber cuántas cosas más, se le cae la comida, se mancha la camisa cuando está comiendo, se tropieza y cataplum, etcétera. Entonces mucha gente pierde el respeto por la autoridad de Dios que fue depositada en ese hombre. Entonces María un día estaba un poco mosqueada. Por eso hay que ser cuidadosos con los que se mosquean muy fácil. Estaba un poco mosqueada María, dijo: este Moisés ya me tiene hasta aquí. Patojo este muchacho. Cuando Moisés tenía 80 años, ella tenía 92. Cuando atravesaron el Mar Rojo, usted no va a creer que María tenía 15 años y andaba danzando. No. María de 92 años tomó el pandero y cantaba: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente al caballo y al jinete. Bueno, todo lo que dice el coro, ¿verdad? Fíjese usted que entonces ella empezó a decir: bueno, Moisés yo lo chineé, yo lo cuidé, yo me di cuenta cuando se salvó porque la hija de Faraón se le comió el corazón. Yo personalmente, decía María, ¿no? Y yo personalmente fui la que le consiguió nodriza. Y ahora él me resulta con que me manda. No, ¿acaso solo por Moisés ha hablado Dios? ¿Sabe quiénes son esos? ¿Sabe quiénes son esas Marías? Son aquellas personas que empezaron con la obra junto con el ministro que Dios puso. Porque Dios pone un ministro, hermano. Mire, dejémonos de cuentos. Dios pone un ministro con una trompeta en los diferentes lugares. Entonces empiezan con la obra y entonces de repente dicen: ay, pero sí, cuando el hermano empezó, yo ya estaba aquí. Yo soy de los fundadores de la iglesia. Solo le falta decir que murió por todos nosotros y resucitó, ¿ah? Y todavía se atreven algunos, ¿verdad? Y dicen: ¿y usted, pastor, cuántos años tiene convertido? Y tal vez el pastor le dice: bueno, pues yo tengo 5, hermano. Patojo, te voy a decir de ahora en adelante, yo tengo 15, hermano pastor. No es por el tiempo, es por el llamamiento. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, porque cuando Dios llama a alguien, respalda a ese alguien.
Simple y sencillamente lo respalda y punto. Puede ser que tú seas más inteligente, más simpático, más intelectual, que seas de todo lo mejor y que tengas 50 años de ser cristiano. Pero no te pusieron a ti al frente, pusieron a Moisés. Entonces, como se puso brincona María, ¿verdad? ¿Y sabe qué es lo peor? Que contaminó al hermano Aarón. Aarón también dijo, pues hagamos, mira, a 2 puyas no hay toro valiente. Este Moisés va a aprender quiénes somos nosotros. Somos sus hermanos mayores, nos tiene que respetar. Se le opusieron y María la excluyeron del campamento. Y Aarón murió desnudo en el monte, a la vista de todo el público, de toda la gente. Otra de las razones por las que la gente es excluida es esa. Porque se voltean contra su autoridad. Dejémoslo ahí. ¿Será que tú quieres ver la presencia de Dios? Obedece y que no te pase lo que le pasó ni a Adán, ni a Caín, ni a Agar, ni a Ismael, ni a María. Y entonces ni a Sansón tampoco. Y entonces vas a vivir lo que tú sabes que viene para la iglesia. Cierra tus ojos y déjame ministrarte. Y no te vas a ir, debo de darte unos anuncios muy importantes, muy importantes. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, yo te agradezco por la palabra y la unción, la gracia que tú derramaste sobre nosotros esta noche. Te ruego, Señor, con todo mi corazón, que permitas que nosotros en ningún momento seamos excluidos, sino que al contrario, Señor, estemos en tus planes para ser incluidos constantemente en las cosas que necesitamos, que son todas las que provienen de ti. Padre bendito de la gloria, ayúdanos, ayúdanos. Cúbrenos, Señor, en el retorno a nuestra casa. Guárdanos y líbranos y enséñanos tu gloriosa palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.